San Lucas capítulo número 15, a partir del versículo número 11 hasta el versículo número 32. Nuestro Señor Jesucristo ahora narra la siguiente parábola. Una parábola conocida, familiar, aún fuera de las esferas eclesiásticas. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, en el contexto de toda la Escritura, sería mejor hablar de 2 hijos y su padre. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, por medio de estos personajes que intervienen en esta parábola, está reflejando la composición de su audiencia. Recordemos que a Jesucristo lo seguían publicanos, pecadores, pero también religiosos, fariseos, maestros de la ley. De manera que la audiencia que escuchaba a Jesús estaba compuesta por diferentes personalidades. Seguramente pudiéramos también pensar en políticos, hombres de negocios y diferentes personas que están allá escuchando la parábola de Jesucristo. Además de esa audiencia que escucha a Jesús, esta parábola describe de manera sublime y profunda el amor de Dios por sus 2 hijos. Tanto por el caprichoso, el desobediente, el que quiere ser independiente, como también por el obediente, por el que siempre está en casa. Entonces, cada persona que está escuchando a Jesucristo podía mirar en el espejo de la parábola e identificarse con algunos de los 2. El hijo pródigo describía a los que estaban alejados y apartados de la casa del Padre, con diferentes problemáticas morales, sociales, pero también su hermano a los judíos autojustificados y el Padre a Dios. Y quienes escuchaban esta parábola conocían muy bien la paternidad de Dios. Entonces, el hijo menor, el padre, el hijo mayor. Sigamos pues esta narrativa del maestro y encontremos allí cómo la gracia de Dios se refleja de manera sublime con estos 2 hermanos, con estos 2 hijos y el Padre amoroso. Jesús narró la historia de un padre rico que tenía 2 hijos. El menor posiblemente estaba concluyendo su adolescencia. Los 2 hijos trabajaban con su padre. Sin embargo, el hijo menor quiso apartarse de la supervisión de su padre. El hijo menor anhelaba ser libre. Se sentía autosuficiente. Quería irse a otro país, vivir lejos, libre de la autoridad paterna. Vivir a su gusto, sin límites, sin darle cuentas, sin rendirle cuentas a nadie.
lejos de toda autoridad. El padre pudo haberle indicado a su hijo lo que podía suceder en la vida. Por otro lado, cómo es que el hijo menor y el hijo mayor, en su momento, estarían heredando las propiedades del padre de familia, seguramente el rancho, el lugar de trabajo. Sin embargo, el padre permitió que su hijo menor tomara sus decisiones y viviera sus propias experiencias. Llegado un día, el hijo menor se acerca a su padre, habla con él y le dice: papá, dame lo que me toca de la herencia. No podía pedir la división de la herencia porque los bienes de la familia permanecerían intactos mientras el padre estuviera vivo. Pero al pedir su parte, el hijo menor revela que no tenía una muy buena relación con su padre, que no le gustaba la rutina del trabajo y que era mejor usar a su manera el dinero sobre lo que él pensaba que tenía derecho. En ese contexto, la petición del hijo menor era una falta de respeto hacia la autoridad, hacia su padre, porque implícitamente deseaba su muerte, porque quería su parte antes que su padre muriera, lo cual era inusual. Pero el padre le dio a su hijo una parte del total de la herencia. Y de esta manera, ahora, el hijo menor renuncia a sus derechos, a la propiedad, cuando las disposiciones de la herencia surtieran efecto. Y además, perdió su nombre, perdió su posesión, perdió su prestigio en la comunidad en la que había crecido. Y ahora se aleja, se aísla. Y mientras tanto, el padre queda en casa manejando las propiedades, los trabajos, el rancho y en total control de la propiedad familiar. El hijo menor no tiene control de su herencia. Por eso, el hijo menor recibe y junta todo lo que tenía y se fue a vivir sus propias experiencias. Ahora, el hijo menor está libre para ir a donde él quiera y hacer lo que él quiera y en el momento que así lo desee. Tiene dinero y está pensando en sus viajes, en sus proyectos. El mundo era su límite. Una cantidad de factores se van combinando con su proyecto de vida de este hijo menor. Su inexperiencia juvenil, su idealismo juvenil, su falta de discreción, su falta de responsabilidad. Además, tuvo que trasladarse, tuvo que mudarse del rancho donde estaba con su padre a unas áreas urbanas, posiblemente hasta desconocidas. Y sus recursos convertidos en efectivo en el instante se fueron diluyendo. Y sus planes de estar independiente pronto
se frustraron, cuando incluso se rodeó hasta de falsos amigos. Los principios y valores de vida aprendidos en casa los dejó a un lado y llegó al final del camino. Los tiempos difíciles llegaron a este joven. Su vida sin límites estaban ahora cobrándole la factura. No solo estaba sin dinero, sino que no tenía un solo amigo que lo escuchara, al menos, que lo ayudara. En medio de su necesidad, recorrió las calles de la ciudad y el campo buscando empleo para sobrevivir. Sus planes no habían salido como lo había planeado. Había fracasado. Todo lo que pudo encontrar fue un degradante trabajo de alimentar cerdos. Eso significa que un gentil le dio empleo. Y entonces, este hijo menor renunció a cualquier forma de observar el día de reposo. En esta triste condición, en esta realidad de su vida, fue incluso apartado de la religión de sus padres. Y ahora estaba desesperado, ahora estaba afligido. Debido a su necesidad económica, su comida era insuficiente, que hasta deseaba satisfacer sus necesidades comiendo de lo que le daba a los cerdos. Parece que ha tocado piso. Parece que ha llegado el momento de regresar a casa, de regresar a los brazos de su padre, de donde nunca jamás hubiese salido. ¿Será que regresaría? Y estaba meditando y estaba reflexionando en su desesperación, en su necesidad, en su crisis, en su abatimiento. Pero quizá lo primero que vino a su mente fue la burla, el desprecio, el pensar en alguien derrotado, frustrado, fracasado. Incluso pensó que su hijo de su padre, su hermano mayor, no vería con buenos ojos su regreso. Él empezó entonces a hablar consigo mismo y decía: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida suficiente? Y yo aquí me muero de hambre. Él se comparó con los empleados temporales que vivían bien en casa de su padre. Él también sabía que había transgredido el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Había fallado, se había equivocado y había entristecido a su padre. Él había pecado contra Dios y contra sus padres. Cuando volvió en sí, cuando volvió en sus sentidos, estaba listo para regresar a casa y confesar su pecado a Dios y a su padre. Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Pero además quería enmendarlo. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Solamente se atrevía a pedir ser empleado como un trabajador temporal. Anhelaba la reconciliación, pero no esperaba la restauración. Y en esa posición y en esa condición se levantó y vino de regreso a casa. Y ahora sigue la intervención del Padre. Recuerden que Jesús comenzó la parábola diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Y ante la petición de su hijo menor, el padre pudo haberse rehusado en entregarle lo que estaba pidiendo aquel joven. Sin embargo, no argumentó nada y permitió que su hijo menor buscara su independencia, su autosuficiencia, que experimentara en su propia vida. Pero después que su hijo partió, seguramente tuvo noticias acerca de la crisis en la que su hijo vivía. Es por eso que continuamente miraba el camino por el que tarde o temprano regresaría a su hijo. En este mismo capítulo 15, hace un par de semanas, meditábamos en la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. En la parábola de la oveja perdida, el pastor recorrió los montes para encontrar a la oveja perdida. Y la mujer barrió el piso hasta encontrar la moneda perdida. Pero ahora el padre permanece en casa porque hay una diferencia entre una oveja, una moneda y un hijo. El padre tiene muchas opciones. Puede visitar a su hijo y encontrarlo en esas condiciones infrahumanas. Invitarlo a regresar a casa. La segunda es esperar pacientemente que su hijo reflexione para que confiese su pecado de manera voluntaria y busque la reconciliación, y de esta manera la relación padre e hijo sea restaurada. Por lo tanto, el hijo perdido es encontrado por su padre. No era el hijo quien estaba en control de la situación, sino el padre tenía el control de la situación. Por eso es que el padre miraba esperando el regreso de su hijo. Y cuando lo vio a lo lejos, corrió hacia él y lo abrazó. Porque si alguien podría protegerlo de las burlas, del desprecio de sus amigos, de sus vecinos, era su padre, quien al abrazarlo le brinda protección, le brinda seguridad y le da confianza. El padre abrazó a su hijo y lo besó. ¿Qué implicaciones tiene esto? El padre lo está aceptando
como miembro de la familia antes que cayera de rodillas y besara su mano. De esta manera el padre le hizo saber al joven que lo consideraba como su hijo, quien ahora confiesa su pecado. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Debido a su pasado, debido a su rebeldía, debido a sus caprichos, él sentía que ya no era digno de ser su hijo. Él había renunciado a sus derechos como hijo, pero el padre determinó aceptarlo como hijo. El largo periodo de espera había concluido. El hijo estaba de regreso y por lo tanto era tiempo de celebrar. El hijo fue tremendamente honrado por su padre. Fueron restablecidos sus privilegios y celebró con fiesta la reconciliación y restauración, porque estaba muerto y ahora estaba vivo. Estaba de regreso a casa y era aceptado como hijo del Padre. Pero aquí pudo haber concluido esta parábola. Sin embargo, recordemos la frase inicial. Un padre tenía 2 hijos. Entonces, no era padre solamente del hijo menor, sino también del hijo mayor, quien había sido un hijo fiel, diferente, muy interesado en los trabajos y en las rutinas de su padre. Esa misma tarde él estaba cumpliendo sus compromisos con toda fidelidad. Y cuando regresó, escuchó la música, escuchó la fiesta, la alegría, preguntó a uno de los empleados, ¿qué está pasando? Y muy rápidamente lo pusieron al día y supo que su hermano había regresado. Entonces se resistió a entrar a la casa, porque no entendía por qué su padre estaba tan feliz por el regreso de su hijo. Ahora, quien rechaza al padre es el hijo mayor. No comparte el gozo, la felicidad, no celebra con el padre. De tal manera que al no entrar a la casa, también lo está ofendiendo de manera diferente, pero lo está ofendiendo al alejarse de la fiesta. Es que nadie había hecho una fiesta porque él estaba en su casa sirviendo a su padre. Pero ¿por qué a su irresponsable hermano tenía que hacerle una fiesta? Y vean, hermanos, en esta parábola, el trato del Padre, el trato de Dios, el amor de un padre. Tuvo que salir el padre para encontrarse con su hijo menor. Y de la misma manera, el padre sale para encontrarse con su hijo mayor. El primero recibió una bienvenida. El segundo también. ¿Qué significa? El Padre en su gracia está tratando a sus 2 hijos por igual. Sin embargo, el hijo mayor no estaba tan de acuerdo en recibir un trato igual. El hermano mayor
se apartó tanto de su padre como lo había hecho el hijo menor, en otras condiciones, con otras actitudes. Pero finalmente el hijo mayor también se estaba alejando y se estaba apartando de la casa de su padre. Y ahora el padre le está suplicando que entre a la casa. Le está pidiendo que regrese, que participe también de la fiesta, porque tanto el hijo mayor como el hijo menor son hijos del mismo Padre. Alabado sea nuestro Señor. De tal manera que este padre se dirigió con el mismo amor como se había dirigido a su hijo menor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El padre le enseñó la importancia de ser hijo de la familia y pertenecer a la misma casa, al mismo padre. Estar siempre en la presencia del padre como heredero, como eres mi hijo, yo soy tu padre. Y como el pródigo es mi hijo, él es tu hermano. Por eso, como familia, tenemos que hacer fiesta. Y la parábola termina con un refrán. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Con estas palabras, el padre une a los dos hermanos en una relación de familia. Hermosa la enseñanza. Muy descriptiva la relación del padre con sus hijos, con su iglesia, con nosotros. Qué hermosa enseñanza también para usted como padre de familia o como hijo en casa. Es hermoso entonces los brazos del Padre Celestial. Jesús presenta el amor del Padre que es infinito por sus hijos. El pecado siempre es pecado, tanto el hijo menor como el hijo mayor. Primero contra Dios, luego contra su prójimo. La actitud del Padre en esta parábola representa el amor sublime, el amor perdonador de Dios hacia un pecador que se arrepiente. Jesús mostró el genuino amor y cuidado de Dios, no solamente hacia el pecador arrepentido, sino también a su hijo obediente. Es tiempo de celebrar, es tiempo de alegrarse cuando volvemos a casa y nos reintegramos a la comunión con el Señor. Es tiempo de fiesta. Esta parábola proclama de manera magistral las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia. Todos aquellos que se han alejado de Dios, quizá consideran los asuntos de la iglesia como algo que ya está pasado de moda, como algo desactualizado que no responde al mundo contemporáneo de ahora. Sin embargo, encontrará a un amoroso Padre Celestial con los brazos abiertos, esperando que con arrepentimiento vuelva a casa, porque en Dios solamente encontramos nuestro hogar. Quizá esta mañana, de acuerdo a la providencia de Dios, usted como hijo pródigo contemporáneo ha desperdiciado su tiempo, ha desperdiciado sus talentos. Quizá no le ha dado el valor a todo lo que tiene. Y aunque Dios no condona nada, no condona lo que usted malgasta y pierde, el Padre Celestial está interesado en su salvación, en su reconciliación y en su restauración. Y cuando vuelva a Dios, hay gozo en el cielo. Y la iglesia también celebra. La Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde la desobediencia de Adán y Eva
hasta el encuentro de las multitudes rodeando el trono del Cordero, es una descripción de esta magistral parábola del reino de Dios. Jesús es quien habla del amor del Padre. Jesucristo es quien abre el camino a la casa del Padre. Y Jesucristo es quien hoy sigue invitando a los pecadores a venir a casa y vivir con el Padre Celestial. Que Dios bendiga nuestras vidas. Bienvenidos de regreso a casa. Nos gozamos porque el Señor siempre ama a sus hijos, a los dos. A Él sea la gloria siempre.